Alessandra nació el 7 de septiembre de 1965 en Hills, Nueva Jersey, un pequeño y tranquilo suburbio estadounidense. Creció en el seno de una familia amorosa, profundamente religiosa, junto a sus dos hermanos mayores. Desde temprana edad, su vida giró en torno a la fe, asistiendo con regularidad a la iglesia local, donde se forjó en valores sólidos y una disciplina inquebrantable. Más adelante, se inscribió en una escuela bautista, donde no tardó en destacar por su rendimiento académico. Pero no todo en su vida era estudio. Alessandra tenía una sensibilidad especial por el arte. Se apasionaba por el ballet y encontraba en la expresión corporal una forma de conexión con el mundo. También se unió a las Girl Scouts, una organización que moldeó su carácter y fortaleció sus habilidades al aire libre. Junto a otras niñas, pasaba horas en la naturaleza aprendiendo a sobrevivir, a colaborar y también a vender galletas. Porque una parte esencial de ser una Girl Scout era ir de casa en casa, ofreciendo su producto a los vecinos, recaudando fondos para sostener a la organización. Era el 19 de abril de 1973. Ese día se celebraba el Jueves Santo, y las escuelas estaban cerradas. Alessandra, a quien todos ya conocían como Joan, tenía apenas 8 años. Pasaba el día jugando en el jardín de su casa cuando, alrededor de las 3 de la tarde, notó que uno de sus vecinos había llegado. Además de vender galletas en las calles del vecindario, Joan también entregaba pedidos previamente encargados, y aún le quedaban algunas entregas pendientes. Sin pensarlo mucho, tomó las cajas, se acercó a su madre y le dijo que saldría un momento, que regresaría en pocos minutos. Pero los minutos pasaron, y Joan no volvía. Al principio, su madre no se alarmó. Pensó que quizás se había topado con algún amigo y se había quedado jugando. El vecindario era pacífico, seguro, y en esa época era muy común ver a los niños correteando por las calles. Pero a medida que el tiempo pasaba y una lluvia ligera comenzaba a caer, la inquietud se fue colando en su corazón. La idea de que Joan se hubiese refugiado en casa de alguien para esperar a que pasara el mal tiempo parecía lógica, al menos al principio. La lluvia cesó. La tarde se convirtió en noche, y Joan seguía sin aparecer. Cuando el padre llegó del trabajo y supo que su hija no había regresado, no lo pensó dos veces. Se subió a su coche y comenzó a recorrer el vecindario en su búsqueda. Mientras tanto, la madre revisaba frenéticamente el hogar, intentando encontrar la lista de direcciones a donde Joan debía entregar las galletas. Pero esa hoja no estaba. La niña, al parecer, la había llevado consigo. Aún así, su madre recordó un detalle que, en ese momento, cobró enorme importancia. Antes de salir, Joan mencionó que uno de los vecinos que recibiría galletas había llegado en un auto nuevo. Eso la llevó a pensar inmediatamente en una familia que vivía a tan solo unas casas de distancia. Mientras su esposo seguía buscándola por las calles, ella decidió ir puerta por puerta, preguntando a cada vecino si habían visto a su hija o si ella les había entregado algo. Pero nadie la había visto. Nadie la había recibido. Joan parecía haberse desvanecido en el aire. Al regresar a casa y compartir la falta de resultados con su esposo, ambos tomaron una decisión urgente. Era momento de pedir ayuda. Se comunicaron con los servicios de emergencia, y en cuestión de minutos, el departamento local de bomberos se sumó a la búsqueda. La policía comenzó a tocar puertas, ampliando el perímetro de investigación a varios kilómetros a la redonda. La esperanza era encontrar a alguien, un testigo, cualquiera que pudiera decir hacia dónde se dirigía Joan. Pero nadie había visto nada. Eso, para los oficiales, era sumamente extraño. La ruta que Joan solía recorrer pasaba por una avenida bastante transitada, que conducía al centro comercial más grande de la zona. Era difícil de creer que, en plena tarde, nadie la hubiera notado. La noticia se regó como pólvora por el vecindario. En cuestión de horas, decenas de vecinos comenzaron a sumarse a la búsqueda. Muchos conocían a la familia de Joan, y estaban genuinamente preocupados. Conforme avanzaba la noche, el número de voluntarios aumentaba. Ante la magnitud del operativo, la policía local solicitó el apoyo del FBI y de la policía estatal. Incluso llevaron perros rastreadores al sitio, pero nada funcionó. Peinaron casas abandonadas, lotes baldíos, parques, bosques e incluso el borde del lago cercano. Pero no había ni rastro de Joan. Al principio, la teoría era sencilla, tal vez la niña se había perdido. Pero al llegar la medianoche, esa hipótesis se desmoronó por completo. Todo apuntaba a que se trataba de algo mucho más oscuro. Los investigadores empezaron a considerar una posible implicación criminal. La madre de Joan estaba convencida de ello. No había forma de que su hija se hubiera marchado por su cuenta.
Nunca salía sin avisar, siempre obedecía, y esa tarde le prometió que regresaría en minutos. A las 3 de la madrugada, con la angustia clavada en el alma, tomaron una decisión difícil: suspender temporalmente la búsqueda. Volverían al amanecer, con la esperanza de que la luz del día trajera respuestas. A medida que avanzaba el día, la movilización por la desaparición de Joan adquirió una magnitud sobrecogedora. Parecía que todo el pueblo se había volcado en su búsqueda. Incluso aquellas mujeres que se quedaban en casa cuidando de sus hijos quisieron aportar lo suyo. Prepararon más de 2000 porciones de comida para alimentar a los voluntarios. No solo participaron vecinos. Casi todo el departamento de policía local se movilizó. Se sumaron cerca de 250 bomberos y una importante cantidad de agentes del FBI. Fue un despliegue enorme. A lo largo de ese día, los equipos de búsqueda peinaron meticulosamente cada rincón del vecindario. No dejaron un solo hogar sin revisar. Entraron en casas, garajes, cobertizos y todo tipo de estructuras. Buscaron en cualquier sitio donde una niña pudiera haberse ocultado o haber sido escondida. Pero no hallaron nada. Fue entonces cuando un grupo de voluntarios notó algo cerca del camino, a tan solo 3 cuadras de la casa de Joan. Un pequeño zapato infantil, tirado en el suelo. Era muy parecido al que la niña llevaba cuando salió a entregar las galletas. Cerca de ahí, también encontraron varios envoltorios vacíos de las mismas galletas que ella vendía ese día. La policía no perdió tiempo. Llevaron de inmediato el zapato con su madre. Pero al verlo, ella negó con firmeza: ese zapato no era de su hija. En cuanto a las cajas, los investigadores concluyeron que llevaban allí varias semanas, descartando que fueran parte del pedido de Joan. Más tarde, varios vecinos reconocieron el zapato como perteneciente a otro niño. Una vez más, el caso volvía al punto de partida. Los voluntarios, a pesar de la frustración, no pensaban rendirse. El FBI, por su parte, comenzó a concentrarse con más fuerza en una hipótesis inquietante: la posibilidad de que detrás de la desaparición de Joan hubiera un crimen. En entrevistas con la madre, esta reveló que había visitado todas las casas a donde su hija podía haber ido a entregar las galletas. Ninguno de los vecinos la había visto, y en ninguno de esos hogares había rastro de la niña o de su mercancía. Sin embargo, compartió con un detective una sospecha. No era una prueba, ni siquiera algo tangible, era un presentimiento. Algo con respecto a un vecino que no le daba buena espina. La última vez que vio a su hija, Joan le mencionó que iba a entregar un pedido a un vecino que acababa de llegar en un coche nuevo. Los únicos vecinos con un vehículo reciente eran los M.C. Goven, una familia que vivía a unas cuantas casas. La madre tocó a su puerta ese mismo día, y fue atendida por Joseph, un joven de 20 años que vivía con su madre y su abuela. Joseph le dijo que no había visto a Joan ese día. Pero hubo algo en su actitud que la inquietó profundamente. No supo decir qué fue. No fue una palabra, ni un gesto específico. Fue simplemente una sensación. Algo no estaba bien. Los detectives decidieron interrogar al joven. Joseph negó cualquier vínculo con la desaparición. Sin embargo, durante el interrogatorio, sus declaraciones comenzaron a mostrar inconsistencias. No lograba sostener su coartada sobre dónde había estado exactamente en el momento en que la niña desapareció. No había evidencia directa en su contra. No tenía antecedentes penales, y de hecho, era maestro de química en una secundaria local. Tenía buena reputación. Pero a medida que el tiempo pasaba y las pistas se agotaban, la atención de los investigadores se enfocaba cada vez más en él. Finalmente, lo llamaron nuevamente para que se presentara en la estación y se sometiera a una prueba con el polígrafo. Joseph accedió. Los resultados fueron alarmantes. Falló en casi todas las preguntas clave. Aunque esas respuestas no podían utilizarse como prueba legal, la policía decidió confrontarlo con los resultados y presionarlo. Fue ahí donde algo se rompió. Joseph pidió que llamaran a un sacerdote. Luego de hablar a solas con el religioso, aceptó confesar. Su versión de los hechos estremeció a todos los presentes. Afirmó que se encontraba cortando el pasto frente a su casa cuando Joan se le acercó para entregarle las galletas que había encargado semanas antes. Él le pidió que pasara al interior de la casa para pagarle. Pero al revisar su cartera, se dio cuenta de que no tenía cambio suficiente. Aseguró que esa simple frustración lo descontroló. En ese momento, según su versión, la arrastró hasta su recámara. Ahí, le propinó múltiples golpes y cometió actos de una brutalidad que los agentes apenas podían escuchar sin estremecerse. Sus palabras eran frías, carentes de emoción, como si hablara de algo ajeno a él.
Pero los investigadores ya no tenían dudas. Joseph dijo que, al ver lo que había hecho, fue consciente de que no podía dejarla ir. Si lo hacía, su vida se arruinaría. Así que tomó una decisión terrible: acabar con la suya. Después de varios intentos fallidos, la asesinó. Luego, envolvió su cuerpo en una vieja funda de sofá, lo metió en la cajuela de su coche, limpió la sangre de su habitación y guardó los trapos ensangrentados en una bolsa. Conducía sin rumbo, hasta que finalmente tomó una decisión. Se dirigió a un parque nacional del estado de Nueva York, a más de 30 kilómetros de su casa. Allí, en una zona boscosa, ocultó el cuerpo entre los árboles, como si pudiera borrar lo que había hecho. Poco después de haber regresado de dejar el cuerpo en aquel bosque remoto, Joseph recibió en su casa la visita de la madre de Joan. Él, sin mostrar el más mínimo rastro de culpa, incluso se unió a la búsqueda. Afirmó más tarde que esa noche durmió profundamente, sin angustia, sin remordimiento, como si nada hubiera pasado. Aunque su relato presentaba claros vacíos, los investigadores decidieron concentrarse en lo esencial: encontrar el cuerpo de Joan. Se pusieron en contacto con el Servicio de Parques del Estado de Nueva York y Joseph, con una frialdad perturbadora, les indicó con detalle cómo llegar hasta el lugar exacto. Gracias a esa información, la búsqueda no tardó ni una hora. El cuerpo de Joan fue hallado detrás de una gran roca, en una zona densa y boscosa. El entorno era tan apartado que, de no haber sido por su confesión, probablemente nunca la habrían encontrado. Cuando los forenses comenzaron el análisis, surgieron más contradicciones en la versión de Joseph. Por un lado, las lesiones encontradas sí coincidían con las agresiones que él había confesado. El número de contusiones, las heridas, todo cuadraba. Pero había un detalle imposible de ignorar: el cuerpo de Joan no tenía ni una sola prenda de ropa. A pesar de ello, Joseph seguía negando haberla agredido sexualmente. Para quienes lo conocían, la noticia fue devastadora. Joseph siempre había sido visto como un hombre tranquilo, educado, incluso amable. Su entorno más cercano, amigos, vecinos, familiares, no podían creer lo que estaban escuchando. En la escuela primaria donde trabajaba como maestro de química, sus compañeros estaban conmocionados. Nadie jamás había notado un solo indicio de oscuridad en él. Lo consideraban un hombre ejemplar. En cuanto al vecindario, la indignación fue creciendo a pasos agigantados. Durante los primeros días tras su arresto, decenas de personas comenzaron a congregarse frente a su casa. Aunque no hubo actos de violencia, la policía decidió cerrar toda la calle para proteger a su madre y su abuela. El odio era palpable. Algunas personas incluso comenzaron a buscar en las páginas blancas a cualquier individuo con el apellido M. Segobern y les llamaban para insultarlos, sin saber que no tenía ninguna relación con el agresor. Varias familias reportaron que sus vidas se habían convertido en un verdadero infierno por estas confusiones. Pero el estallido de furia más grande vino poco después, cuando se supo que el juez a cargo del caso había fijado una fianza de $50,000. Aunque esa cantidad era considerable para la época, muchos la vieron como una burla. Cientos de ciudadanos inundaron los juzgados con cartas, llamadas y peticiones, exigiendo que Joseph no tuviera derecho a salir bajo fianza. Ante tal presión social, el tribunal dio marcha atrás. El juez revocó la fianza, y aunque la familia del acusado ya había reunido el dinero, Joseph fue enviado directamente a prisión preventiva. Lo mantuvieron en una celda aislada. Las autoridades sabían que, de mezclarlo con otros reos, no viviría mucho. Durante todo ese tiempo, Joseph no dejó de insistir en que jamás abusó de Joan. Repetía una y otra vez que lo suyo había sido un impulso, un acto repentino que ni él mismo podía explicar. Decía no saber qué se había apoderado de él aquella tarde. Pero la fiscalía no se tragaba esa versión. Antes del juicio, Joseph fue evaluado por varios psiquiatras, quienes coincidieron en un diagnóstico estremecedor. Durante años, había reprimido impulsos oscuros, fantasías aberrantes que logró ocultar tras una fachada de normalidad. Y cuando la oportunidad se le presentó, la tomó sin vacilar. Lo más inquietante era que todo indicaba que Joseph había planeado este crimen con antelación. El lugar donde dejó el cuerpo no era casual. Aquella roca, en medio de la nada, no era algo que se encontrara por accidente. Los investigadores estaban convencidos de que ya conocía ese lugar, que lo tenía visualizado desde antes como un escondite, como un sitio ideal para desaparecer un cuerpo. Finalmente, Joseph M. Segobern fue condenado a cadena perpetua. Pero el caso no terminó ahí. La legislación vigente en ese entonces permitía que incluso condenados por crímenes atroces pudieran solicitar la libertad condicional tras cumplir una parte de su sentencia.
Casi 20 años después de su encarcelamiento, Joseph obtuvo ese derecho. Su solicitud causó una ola de indignación. La familia de Joan no tenía idea de que algo así fuera posible. Fue su abogado quien les explicó que, si no actuaban con rapidez, existía una alta probabilidad de que Joseph saliera libre. Para empeorar la situación, en varias ocasiones durante su reclusión, expertos en rehabilitación llegaron a la conclusión de que el hombre ya no representaba un peligro para la sociedad. Esos informes reforzaban su petición. Y lo peor, es que no estaba solo en su intento. A lo largo de los años, el buen comportamiento de Joseph durante su encierro se convirtió en uno de los principales argumentos para solicitar su libertad anticipada. Pero la madre de Joan no estaba dispuesta a permitirlo. Luchó con todo lo que tenía, presentó recursos, habló con jueces, reunió firmas y expuso su caso frente a las autoridades penitenciarias. Su mensaje era claro: un hombre capaz de hacer lo que Joseph hizo no merecía una segunda oportunidad. Pero su lucha no se detuvo ahí. Decidida a evitar que otros criminales como él salieran de prisión, inició una campaña para cambiar la ley. Su objetivo era impedir, de forma definitiva, que cualquier asesino condenado por matar a un menor de 14 años en el contexto de abuso pudiera aspirar a la libertad condicional. Y lo logró. Varios años después, el estado de Nueva Jersey aprobó una legislación que prohibía tajantemente el beneficio de la libertad anticipada en esos casos. Al año siguiente, una versión similar del mismo estatuto entró en vigor a nivel federal. Nada de eso aplicaba retroactivamente a Joseph, pero incluso así, la madre de Joan logró convencer a la corte de que no debía ser liberado. En 1999, sin embargo, Joseph volvió a tener derecho a pedir su salida de prisión. Y esta vez ocurrió algo inesperado. Como parte del proceso, fue evaluado nuevamente por un psiquiatra, con la intención de determinar si aún representaba una amenaza. Fue durante esas entrevistas que Joseph, por primera vez en más de 2 décadas, cambió su versión de los hechos. Durante todos esos años, su historia había sido la misma, que el crimen fue un impulso provocado por su frustración al no tener cambio para pagar las galletas. Una versión absurda que nadie creyó jamás. Pero ahora dijo algo diferente. Confesó que en aquel tiempo atravesaba una crisis personal, que se sentía miserable, estancado en su trabajo, con su vida hecha pedazos, y que cuando Joan apareció en su puerta, fue ella quien pagó por toda su rabia. Según él, actuó como resultado de un estado emocional caótico. Pero el tribunal no se dejó convencer. Una vez más, su solicitud fue rechazada. Y en los años siguientes, lo seguiría intentando, sin éxito. En una de esas ocasiones, Joseph aceptó dar una entrevista al exagente del FBI John Douglas, un hombre legendario que inspiró a personajes como los del Silencio de los Inocentes, Mindhunter y Aníbal. Douglas, quien había entrevistado a asesinos tan infames como Charles Manson, quería comprender la mente de Joseph M. Segovian. Lo escuchó, lo observó, se ganó su confianza, y entonces lo descubrió. Durante esa conversación, Joseph hizo una revelación escalofriante. Dijo tener más de $600,000 guardados. Detalló que, tras la muerte de su madre y su abuela, recibió importantes pagos y vendió la casa familiar. Luego aclaró que había transferido todo ese dinero al estado de Nueva York, para asegurarse de que la madre de su víctima no pudiera demandarlo ni tocar un solo centavo mediante acciones civiles. Lo hizo, según sus propias palabras, para garantizarse los mejores abogados posibles. Frío, calculador, sin un gramo de arrepentimiento. Douglas quedó tan impactado por la entrevista que terminó escribiendo un libro entero sobre el caso. La última vez que Joseph intentó obtener la libertad fue en 2008. La siguiente audiencia estaba programada para el futuro, pero no llegó a celebrarse. En 2021, Joseph M. Segovian murió en prisión a los 74 años. Así terminó su historia, tras las rejas, donde había pasado la mayor parte de su vida adulta, y donde, según muchos, debió permanecer desde el principio. En cuanto a la madre de Joan, su lucha no terminó con su muerte. Continuó ampliando el alcance de las leyes que ayudó a implementar. Logró extender la protección para cubrir a víctimas de hasta 18 años, y consiguió la aprobación de una nueva legislación en Nueva Jersey que eliminaba por completo el estatuto de prescripción en los casos de homicidio. Además, fundó una organización sin fines de lucro dedicada a proteger y asistir a menores en situación de riesgo. Gracias a su trabajo, cientos de niños han sido rescatados, apoyados y defendidos. Ella convirtió el dolor más desgarrador en una cruzada de justicia, no solo en memoria de su hija, sino por todos los que aún están en peligro. Si esta historia te impactó, compártela.
Y si quieres seguir recibiendo casos reales, sin censura y con toda la verdad, te invitamos a seguir nuestro canal en Telegram, donde cada día revelamos los crímenes más estremecedores del mundo. Gracias por acompañarnos.